Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Gracias a todos los que se conectan, a los de la Ciudad de México, el interior de la República y a los internacionales. Mi nombre es Itzel Cardiel y esta tarde tengo el gusto de ser la anfitriona de esta interesante sesión con el tema La importancia de la inteligencia emocional en la logística. Les reiteramos que está abierto este chat para conocer todas sus inquietudes acerca del webinar. Aprovecho el espacio para invitarlos a participar en la 21ª convocatoria del Premio Nacional de Logística. Recuerden que lo que hacen en logística merece ser reconocido. Consulten todas nuestras bases en www.premiologística.com.mx. Y bueno, ahora sin más preámbulo, los dejo con mi compañera Gabriela Hernández. Los saludo con mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Nuestro objetivo, como Soy Logístico, en cada sesión es seguir generando contenido que sea relevante en su día a día. Una de las grandes capacidades de los logísticos es resolver problemas. ¿Cómo hacerlo sin que esto afecte sus emociones? En esta sesión del día de hoy, Ramón Segoviano, quien forma parte del Consejo de Soy Logístico, nos hablará sobre la relevancia del tema. Quiero presentarles a Ramón Segoviano. Ramón Segoviano forma parte del Consejo de Soy Logístico. Es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en empresas transnacionales, en posiciones de liderazgo de la industria farmacéutica, de belleza, cosmética y moda en diferentes canales de distribución, lujo, masiva y venta directa, lo que le ha permitido tener una visión holística. Es mentor y consultor en desarrollo y crecimiento de negocios, proporcionándoles herramientas de éxito y de negocio prolongado. También ha desarrollado consultorías para mejorar el servicio y experiencia del cliente. Bienvenido, Ramón. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y que en el Consejo de Soy Logístico Asociación, ¿en qué nos hemos enfocado? En tener una visión holística. Y esa visión holística consiste no únicamente en enfocarnos en la tecnología, los procesos y la gente. Cuando nos enfocamos en la parte de los procesos, que es lo que los logísticos regularmente más trabajamos, evidentemente siempre estamos acompañados de la tecnología. Sin embargo, un pilar relevante es definitivamente la gente. Eso lo que nos da es la sustentabilidad de las empresas o, como en otros lugares se conoce, sostenibilidad de los negocios. Esta visión holística lo que nos hace relevancia es en que todos estos tres pilares se trabajen de manera coordinada. Y varias de las formas en que nos pueden ayudar a trabajarse, pues son los procesos de mentoring o de coaching. Para lograr empezar a tener las bases de lo que es la inteligencia emocional, diría que tenemos 4 características generales, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, la capacidad para la autorreflexión, el manejo de las relaciones interpersonales de manera asertiva e identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada. Mencionaba Gaby en un comienzo de cómo la presión que nos toma a todo el sector logístico realmente en muchas ocasiones pues nos afecta en la parte emocional. Y para ello, algo que también es muy importante identificar en el sector logístico en particular, y creo que en varios otros sectores, pero en el logístico en particular, pues son las competencias que de la inteligencia emocional nos ayudan a que seamos mucho más efectivos en nuestra labor cotidiana. Definitivamente creo que todos van a coincidir conmigo que el trabajo en equipo es una de las principales habilidades que nos ayuda. La colaboración, esta interacción entre los diferentes departamentos, la parte de las importaciones, producción, planeación, la interacción no solamente con la parte de la cadena de suministro, sino la interacción que hay con algunas otras áreas, como lo mencionábamos, con la parte de sistemas para que nos den de alta los productos, con la parte de recursos humanos para que nos traigan al personal que necesitamos, capacitarlos, etcétera. Y dentro de las interacciones que se tienen de manera cotidiana, otra de las competencias que son de manera relevante y que ayudan y parte de la inteligencia emocional, pues es la escucha activa. Esto ayuda bastante a ser efectivos y también nos ayuda mucho en el manejo efectivo del estrés, porque en muchas ocasiones tenemos una idea de alguna situación en particular, pero si no lo aclaramos,
Si no tenemos esa escucha activa, eso a veces nos puede generar no resolver el problema y eso que entremos más en tensión. Eso es parte también de otra de las competencias, que son la empatía. Estar siempre, como se conoce de manera más general, en los zapatos del otro, pero es realmente entender que desde la perspectiva del otro, cómo se visualiza una situación para poder realmente resolverla. Y hoy en día una competencia realmente que seguramente nos ha quedado claro a todos en esta situación de pandemia es la adaptación al cambio. Cómo tenemos que ser flexibles, cómo tenemos que ser ágiles y cómo tenemos que estar realmente evolucionando. Si nos pueden compartir ahí por el chat alguna de la que para ustedes es más relevante hoy en día en el sector en el que están, la verdad es que nos será de interés. Esta parte de inteligencia emocional, también lo que nos ayuda es a que de manera interna en las empresas, en el sector logístico y también, insisto, en general, son los procesos de mentoring que podemos estar haciendo con nuestros equipos de trabajo. Algunos pueden ser desde la inclusión para la empresa, se pone a un mentor para que estos procesos que en algunas empresas se llaman de onboarding sean mucho más sencillos, mucho más ágiles y particularmente enfocados en que sean más efectivos en la integración de los nuevos colaboradores. O también el mentoring para la inclusión en el nuevo puesto, que eso ya sería parte del entrenamiento en el puesto. Todo ello lo que nos lleva es a que tengamos un crecimiento de la persona y de la empresa. Todo en conjunto, que es lo que hace que la combinación del talento humano con, muy importante, la apertura de cada persona, en conjunto es lo que se va creando como filosofía organizacional. Esto es, la breve puntos que desde el punto de vista de la experiencia que he tenido en el sector logístico nos da pauta a entrar de lleno a este tema de la inteligencia emocional en la parte logística. Al principio que se conectaron, les pusieron una pregunta sobre la relevancia de qué tan relevante consideran que es la inteligencia emocional del sector logístico. Claudia. Bueno, pues aquí es qué tan relevante consideras que está la inteligencia emocional en la logística. Muy relevante, relevante, poco relevante, nada de relevante. Sabemos que realmente es muy relevante por lo que mencionaba al principio, es uno de los pilares fundamentales para que todas las acciones caminen coordinadamente. Así es de que, pues bueno, sin mayor preámbulo, cedo la palabra a Gaby para que nos haga favor de presentarnos a la experta en inteligencia emocional que el día de hoy nos acompañará. Por favor, Gaby. Gracias, Ramón. También yo les voy a presentar a Claudia Sánchez, parte del equipo, que nos va a ayudar a presentar a Nieves. Muchas gracias, Clau. Adelante, por favor. Mucho gusto. Yo gustosa les quiero presentar esta tarde a Nieves Arias Ruelas. Ella es coach profesional. Tiene 27 años de experiencia como consultora, diseñadora instruccional y capacitadora, entre ellos 10 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, socia fundadora de Innovac Consultores en el año 2000. Nieves está plenamente comprometida en contribuir al desarrollo de la conciencia de las personas para que desplieguen todo su potencial, den sentido a su vida, logren sus metas personales y profesionales y de esta manera propongan su existencia al servicio de los demás, de la institución en la que laboran y de nuestro país y el mundo, en un esquema de aprendizaje y crecimiento continuo. Bienvenida, Nieves. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes y compartir sobre este tema que es de gran relevancia. Ya lo vimos ahí en la encuesta, como la mayoría pusimos que es muy importante. Sin más preámbulo, me gustaría como comenzar a platicar un poquito de este tema. Ya Ramón nos hizo favor de ponernos en contexto y como él bien decía, la inteligencia emocional pues es una de las competencias más importantes que requerimos en este momento, ¿no? En lo que hacemos todos y cada uno. Básicamente, el tema es muy importante
porque nos da la oportunidad de trabajar con nosotros mismos y con los demás. Yo creo que en este momento de la pandemia, en este tiempo, lo que hemos vivido, nos ha llevado de alguna forma a estar como inmersos en situaciones complejas. Yo parto de la idea que todos ustedes tienen un puesto muy importante y son claves, ¿no?, en la organización en la que trabajan. Y bueno, una situación que es muy importante es como los médicos, ¿no? Creo que muchos de ustedes han estado en esta situación de tener que trabajar arduamente en situaciones donde algunos otros a lo mejor hemos podido permanecer en casa. Y bueno, el rol de, yo les compartía por ahí en algún momento que para mí siempre esta interacción con las plantas y estar en los procesos logísticos siempre me ha parecido súper interesante. Lo que quisiera como compartir básicamente, traigo un poquito aquí de problemas técnicos con poner mi presentación. Gracias. Lo que quiero compartirles, y bueno, quiero hacerlo rápido porque quiero compartirles muchas cosas y es poquito tiempo, pero bueno, además de agradecerles que estén aquí con nosotros y darles la más cordial bienvenida, quiero empezar con esta frase de un gran autor, es uno de mis favoritos en este tema de las emociones, que se llama Norberto Levi, ¿no? Y muy relacionado con el amor, ¿no? Es un tema que voy a tocar en varias ocasiones, porque para Norberto, por ejemplo, una de las formas en que él describe el amor es que es la energía que mueve al mundo. Y creo que ustedes son, como equipo logístico, la energía que mueve a sus empresas. Y esa es una parte muy importante y que tenemos que agradecer, ¿no? Todos los que hemos estado en nuestras casas en estos días posiblemente hemos recibido los productos y servicios de muchas de sus empresas. Y esto ha sido gracias a la impecable y maravillosa labor que hacen todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y en momentos lo que sucede de repente es que no nos damos cuenta que así como el amor es la energía que mueve al mundo, los logísticos son la energía que mueven a las empresas. Entonces, creo que el rol que juegan en la organización, pues es fundamental y es maravilloso. Y bueno, gracias de verdad a nombre de todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en casa. Quise como hacer esta presentación de una manera como bastante práctica, porque yo soy así como una apasionada de que se lleven cosas que valgan la pena y que puedan aplicar en el día a día en lo que están haciendo. Y voy a empezar con este pequeño ejercicio, que es una técnica muy simple, tomada de uno de mis grandes maestros, que es Freddy Kaufman, y se llama la técnica del check-in. Lo que hablaba Ramón y con mucha precisión lo ponía en alguna de las láminas, es que generalmente en las empresas nos dedicamos fundamentalmente a lo que vamos a llamar todo el contexto operativo o la cuestión técnica. Y nos olvidamos de repente de que en las empresas trabajamos personas. Y algo que va a ser súper importante es como darle ese peso importante a esta interacción, ¿no?, que tenemos los unos con los otros. Yo siempre en los cursos o en los talleres que tengo la oportunidad de impartir les digo, sí hay otros, ¿no? Y de repente se nos olvida. Y sí hay otras personas. Entonces voy a explicar este ejercicio, que es muy simple. Tenemos dos contextos, lo que vamos a llamar el contexto operativo y el contexto humano. Y es por eso que ustedes pueden utilizar de una forma muy simple, por ejemplo, en una reunión de trabajo. Lo que Freddy propone es que como seres humanos tenemos una inteligencia emocional, y una parte que va a ser súper importante va a ser que podamos, de alguna manera, que podamos interactuar con las personas como personas. Y lo que nos parte aquí, lo que nos propone, es que iniciemos preguntándole a la gente, no cómo está, ¿no? Porque si yo te pregunto cómo estás, la respuesta típica va a ser bien o mal, que ese es nuestro repertorio emocional. Generalmente o estoy bien o estoy mal. Y la idea de esto es que podamos ponernos en contacto con nuestras propias emociones. Entonces, la pregunta ¿cómo vengo? No se vale contestar bien o mal. Igual si nos quieren ayudar ahí en el chat, también pues bueno, para que participemos y no sea esto un monólogo, que nos puedan decir cómo se sienten y que tratemos de identificar cuál es la emoción que está presente en ese momento en nuestra vida. Yo hago una pregunta muy típica siempre cuando doy un curso y utilizo esta técnica, que me gusta bastante,
como conectar a la gente si hay algo que le alegra o le preocupa, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, traigo algo pendiente que me está preocupando, o a lo mejor tengo una alegría muy grande, ¿no? Yo en este ejercicio he tenido oportunidad de escuchar cosas maravillosas como a la chica que le dieron el anillo de compromiso, o a lo mejor el que le propuso matrimonio, o el que va a tener un bebé, ¿no? O también he escuchado temas muy complejos, como alguien que ha tenido una pérdida reciente que es lamentable, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este ejercicio se los comparto para que lo puedan utilizar y que empecemos también a buscar interactuar con las personas en este contexto humano. En la conferencia anterior que teníamos 3 chicas superpoderosas en la parte de logística y yo las escuchaba también hablar de esta necesidad tan importante de trabajar con la parte del contexto humano. Voy a explicar muy brevemente, porque hice una presentación un poquito larga que ustedes van a tener a su disposición, ya por ahí Claudia ya la tiene, Gaby ya la tiene, y bueno, está a sus órdenes total y absolutamente, pero voy a explicar esto que está muy tomado del modelo de coaching, que es lo que nos llamamos los dominios del ser humano y que tiene que ver también con lo que llamamos los elementos de una conversación. Nosotros partimos de la idea de que cuando conversamos no es un intercambio solamente de ideas o de palabras, sino una conversación es la interacción de 4 dominios básicos, que es el lenguaje, el cuerpo, las emociones y la energía. Y les quiero poner un ejemplo muy simple para que luego lo podamos también trasladar al mundo empresarial y podamos darnos cuenta de lo que pasa. Aquí me gusta hacer un ejercicio que es muy simple, pero me gustaría que me fueran acompañando a hacerlo y también si quieren poner algún comentario, pues es válido. Proponerles como un esquema en que puedan pensar en el momento de la vida en que se hayan sentido más enamoradas o enamorados. Si yo les preguntara ahorita, a ver, piensa en qué momento de tu vida te has sentido más enamorada o enamorado, ¿cuál sería ese momento? ¿Y qué sería básicamente lo que pasaría en su mente, ¿no? Pensemos que, vamos a pensar siempre, hay 2 escenarios aquí que me gusta compartir para poder explicar esta lámina. Vamos a pensar que estamos en un día común de trabajo, no estamos en la pandemia, y de pronto estamos en una junta muy importante, ¿sí? Aquí tendríamos como 2 alternativas, pensar que la persona en la que pensaste es tu actual pareja, o la persona en la que pensaste es una persona que a lo mejor hace infinidad de tiempo que no ves. Entonces, pensemos que estamos en una junta muy importante y de repente llega una persona y pregunta por ti. Vamos a analizar el caso A. Pensemos que la persona en la que pensaste es tu actual pareja y te dicen que esa persona está abajo o está en el lobby de la empresa y está preguntando por ti, ¿sí? Lo que quiero que podamos analizar un poquito es qué nos pasa con relación a estos dominios. Primero, ¿cuál es el pensamiento que viene a la mente, ¿no? El primer pensamiento que viene a la mente, y ahí toda la neurociencia tiene estudios bien poderosos en donde hablan que generalmente el primer pensamiento que viene a la mente de muchas personas suele ser negativo, ¿no? Entonces, posiblemente, y esto yo lo hago frecuentemente y la respuesta que recibo generalmente es que lo que pensé es que pasaba algo y eso que pasaba pues a lo mejor no era algo muy bueno, ¿no? A lo mejor era algo negativo. Entonces, lo que quiero que podamos identificar es que el pensamiento está en el dominio del lenguaje, es lo que vamos a llamar la conversación privada o lo que me pasa a mí por mi mente, que hay que tener mucho cuidado porque esa conversación de repente está muy activa y de repente no nos damos cuenta o no somos conscientes de lo que está pasando por nuestra mente, lo que estamos pensando. Entonces, lo que quiero que vean ahorita es, si yo imagino que pasó algo malo, ¿no? ¿Qué va a suceder? En automático se produce una emoción, ¿no? Y aquí sería como esta pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina, sería como algo similar porque vendría el pensamiento de que está pasando algo malo y en automático yo voy a generar una emoción que posiblemente sea angustia, preocupación, etc. Ahora, estamos tan ligados, somos un sistema tan perfecto que por supuesto mi cuerpo va a reaccionar. Y aquí tenemos un tip súper importante. Las emociones se sienten en el cuerpo.
Y es algo que tenemos que empezar a identificar, porque a mayor capacidad que tengamos de identificar qué le pasa a mi cuerpo, por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, ¿qué te pasa cuando te enojas?, ¿no? Podríamos tener diferentes reacciones. Por ahí alguna vez que lo pregunté, hubo una chica que me encantó su respuesta porque me dijo, yo lo que siento, Nieves, es que empieza a subir un calor bien fuerte por mi cuerpo y seguramente se me ponen rojas las orejas porque las siento calientes, ¿no? Entonces aquí podríamos como identificar de una manera muy precisa qué nos va pasando, por ejemplo, cuando nos enojamos o qué nos pasa cuando nos sentimos muy alegres. Lo que quiero que vean acá es que estos dominios siempre están interactuando. Hay un cuarto dominio, que es un dominio bien interesante, que es nuestro cuerpo energético, que ahí de repente, bueno, hay algunas personas un poco escépticas para este dominio, pero cada vez los estudios han demostrado que es una parte muy importante de nosotros, que creo que a todos nos ha pasado de repente que ves a una persona y dices, ay, como que no me late, o al revés, ¿no? Como que ves a una persona y dices, como que me late. Entonces, bueno, lo que quiero que podamos ver acá es cómo estos dominios siempre están interactuando. Si pusiéramos el mismo ejemplo ahora tomado desde, pensemos que la persona en que tú pensaste, de la cual estuviste muy enamorada o enamorado, es alguien a quien hace mucho no ves, ¿no? Y pensemos lo mismo, ¿no? Que de repente te avisan que esa persona está ahí y empiezas a analizar la situación de acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con tu cuerpo, no? A lo mejor, si es alguien que fue súper importante para mí, me empieza a latir más fuerte el corazón, o me sonrojo, ¿no? O de alguna manera me entra sudoración a mi cuerpo, ¿no? Hay una serie de situaciones que van a pasar a nivel del cuerpo. Y algo que me gustaría, bueno, también vamos a generar una emoción, ¿no? A lo mejor me da mucha alegría, pero a lo mejor me da incertidumbre, estará guapetón o guapetona, o ya estará medio traqueteado por la vida, qué sé yo, ¿no? Y lo que quiero que vean de alguna manera es que, bueno, también voy a generar un pensamiento, ¿no? Hay un autor que se llama Paul Václavic. Václavic dice que cuando nosotros nos interactuamos, nos comunicamos, es un dato bien interesante, el lenguaje es tan solo el 7% de la comunicación, el 38% tiene que ver con las emociones, y ojo con esto, ¿no? Porque estamos en una interacción bien permanente con los demás, y el lenguaje corporal es el 55% de la interacción, ¿no? La energía por sí misma tiene un 100%, y a veces no necesito ni siquiera hablar contigo, que ya nos estamos comunicando energéticamente. Entonces, bueno, esa es una herramienta poderosa porque yo, conociendo esto, puedo interactuar, ¿no? Por ejemplo, si soy alguien que suele tener pánico escénico cuando tengo que hablar en público, a lo mejor yo puedo, por ejemplo, identificar qué es lo que estoy pensando, ¿no? Porque a lo mejor la maestra de cuarto primario me dijo que era mal hablando en público, o puedo de alguna forma a través de mi cuerpo, respirar profundamente, buscar mi centro y sentirme como otra vez conectada con mi lenguaje y con mis emociones. Muy bien, esta es una parte muy importante porque antiguamente se creía que las emociones eran como una señal de debilidad. Y bueno, yo tengo, como les dijeron por ahí en mi currículum, tengo casi 30 años dedicada al mundo de la consultoría y la capacitación. Y de verdad, bueno, hablar del tema de las emociones era todo un tema, ¿no? Se veía como que alguien que, por ejemplo, podía sacar una emoción de llorar ante una situación compleja, pues era una señal de debilidad y que había que suprimirlas. De hecho, un término que nos enseñaron muy frecuentemente es controla tus emociones, ¿no? Y ojo con eso, porque controlarlas es decirle a las emociones como estate ahí quieto, ¿no? Estate quieto. Y las emociones no se requieren controlar, se requieren reconocer, identificar. Las emociones se sienten en el cuerpo, identificar esta señal. Yo pongo un ejemplo que puede ser muy práctico. Las emociones son como un fusible. Esa es la mejor definición que podría yo hacer. ¿Por qué son como un fusible? Porque aparecen en un instante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aparecen, es como el fusible cuando se quiebra o se truena, y te dan un aviso, te dan una señal, te están diciendo, ojo, algo está pasando, ¿no? Después de la emoción, lo que queda está muy relacionado solamente con las sensaciones corporales y con todo lo que me estoy diciendo yo acá, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ahora, en este momento de la vida, las emociones son consideradas como una señal de fuerza,
¿no? De integración. Yo tengo infinidad, he tenido la oportunidad de acompañar a muchas personas en procesos de coaching y es interesantísimo verlos cómo pueden integrar esta parte emocional a su labor empresarial y cómo cambia y de verdad la gente lo agradece profundamente. Por ahí, con el afán también de que bueno, esta plática, aunque es breve, sea bien productiva, les mando un ejercicio que posiblemente algunos ya tuvieron la oportunidad de hacer y si no lo han tenido, les recomiendo enormemente que lo hagan porque nos va a dar como esta señal o como de alguna manera pues es un test en donde vamos a poder identificar con mucha precisión cuáles son estos elementos relacionados con la inteligencia emocional, ya lo decía Ramón también en la introducción, como estas competencias que ahora es una parte fundamental. Podemos trabajarlas. Yo tomé este ejercicio de uno de los grandes autores de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Y Daniel Goleman, no me voy a meter ahora mucho a explicarlo, pero bueno, esta presentación aquí tiene algo de información y por supuesto, si alguien requiere más información, voy a estar permanentemente a sus órdenes. Está tomada básicamente de lo que Daniel Goleman explica como las dimensiones de la inteligencia emocional. Y lo que él nos dice es que hay 5 dimensiones que ahí en la lámina están explicadas, cada una de ellas, que son las que tenemos que trabajar fundamentalmente. Lo más interesante, y bueno, aquí también les paso este tip porque cuando queremos realmente hacer un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra interacción como líderes o en nuestra interacción en el puesto que hacemos todos los días, es muy importante que tengamos como identificados esto que llama Daniel Goleman las dimensiones, que son estas 5, que después convierte en las competencias muy específicas. Y si ustedes checan aquí en la lámina, también Ramón ya mencionó algunas, también en la introducción, y lo que dice Goleman es, por ejemplo, cada dimensión, como es la autoconciencia, por ejemplo, que la autoconciencia no es otra cosa, sino esa capacidad de observarme a mí mismo, ¿no? Y de estar como consciente de mis pensamientos, esa conciencia plena de mí mismo o de mí misma. Y, por ejemplo, esa autoconciencia que voy a poner de ejemplo nada más para no entrar a cada una, tiene a su vez 3 competencias fundamentales, que es la conciencia emocional, ¿sí? Es esta capacidad de darme cuenta de mis emociones y de sentirlas en mi cuerpo, esta cuestión de tener una autoevaluación precisa, de identificar, estarme como en esta permanente vigilancia a mí misma y tener confianza, ¿no? Que aquí tiene que ver muchísimo con esta parte de autoestima. Y así cada una, si ustedes observan, va a tener sus competencias específicas. Lo que ustedes tienen en el test que yo les mandé es la tercera parte para poder hacer los cambios fundamentales. Cuando queremos, por ejemplo, trabajar un cambio en una competencia muy específica o tener un cambio muy específico en nuestra vida, tenemos que trabajar con los comportamientos asociados a la competencia, ¿no? Porque Ramón ponía el ejemplo de la escucha, que a mí es un tema que me apasiona porque creo que en el momento que aprendamos a escucharnos los unos a los otros vamos a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo veo yo? Si yo quiero trabajar con la competencia de la comunicación o de la inteligencia emocional y yo quiero medirla, por ejemplo, en la parte logística, ustedes deben de tener infinidad de ejemplos. Ahorita si estuviéramos interactuando me podrían dar infinidad, entiendo, de cómo miden sus resultados, ¿no? En la parte técnica. Sin embargo, en la dimensión humana medimos los resultados a través de los comportamientos que observamos. Entonces, por ejemplo, si yo llevo una junta de trabajo en donde todos nos estamos escuchando unos a los otros, yo podría decir que esa competencia está desarrollada a través de observar el comportamiento. Entonces, lo que ustedes tienen en ese test es una serie de comportamientos, si los checan, están redactados en términos de comportamientos observables que nos pueden ayudar a darnos cuenta en dónde ando fallando, ¿no? Y cuál sería el comportamiento que tengo que cambiar o tengo que modificar, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de la empatía, que también viene el chat que pusieron algunos comentarios, yo iría un poquito más allá, ¿no? De esta definición solo de ponernos en los zapatos de los demás, porque la empatía es un tema fundamental. Realmente es como conectar, no es una conexión mucho más profunda con el otro, en donde tú eres importante para mí y lo que te sucede me importa, ¿no? También a mí.
Entonces, me duele que te duela, por ejemplo, cuando alguien tiene una pérdida. Esa es la verdadera empatía, ¿no? A lo mejor yo no conocía a la persona que perdiste, sin embargo, puedo entender tu dolor. Y como te quiero, como eres importante para mí, como eres parte de mi equipo, de mi organización, me duele que te duela. Entonces, bueno, ahí tienen información y, bueno, estaré a sus órdenes para lo que sí. Para pasar a otro concepto, nosotros en coaching utilizamos un término que le llamamos distinciones. Y estas serían como las distinciones básicas en el mundo, por ejemplo, del coaching ontológico, de lo que es una emoción y un estado de ánimo. Yo lo voy a compartir, como lo quiero compartir muy rapidito, lo voy a compartir con una breve analogía. Yo utilizo mucho esta analogía de esos tumblings o esos juegos donde los niños brincan, ¿no? Si quisiéramos poner un ejemplo muy fácil para entender estas dos distinciones, el estado de ánimo es una predisposición que está recurrente. Por ejemplo, surge un evento en mi vida, ¿no? Me quedo sin trabajo, ¿sí? ¿Qué sucede? Por supuesto que a lo mejor ese quedarme sin trabajo va a generar en mí un estado de ánimo de mucha incertidumbre, ¿no? O, por ejemplo, muere alguien que es muy importante para mí, ¿no? En esa pérdida que yo tengo, puedo generar un estado de ánimo que dure muchísimo tiempo, incluso puede durar toda la vida, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano, una persona que perdió un hijo, desgraciadamente, y a raíz de esa pérdida generó un estado de ánimo de depresión hace 10 años o 12, del cual no ha salido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les comparto con mucho cariño, a mí siempre me parece que es importante poner el corazón en lo que decimos. Yo tuve, desgraciadamente perdí a mi mami hace 5 meses aproximadamente y tenía yo un compromiso importante con una empresa que quiero mucho, que hace refrigeradores y estufas por ahí, y tenía un compromiso ya adquirido 15 días después de poder dar un curso con ellos, ¿no? Y si yo hubiera generado un estado de ánimo depresivo, pues posiblemente no hubiera estado en condiciones de estar, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando sabía que tenía ese compromiso, me pregunté a mí misma y dije, a ver, tengo la posibilidad de darlo a pesar de que sé que mi estado de ánimo, bueno, estoy triste, no estaba deprimida, pero estoy triste, pero tengo esa capacidad de darlo y bueno, ¿qué son las emociones? El estado de ánimo puede estar ahí, entonces, ¿cuánto tiempo dura el que tú quieras? ¿Sí? Ahora, ¿qué son las emociones? Son los niños brincando en el tumble. Entonces, yo me puedo levantar y levantarme desde el agradecimiento porque mi vida es plena y soy feliz, o al revés, ¿no? Puedo desde la flojera o desde la frustración o desde el enojo. Entonces, la idea es que el estado de ánimo es esta parte gris y las emociones van a estar brincando, ¿no? En un día podemos tener infinidad de emociones. Yo a veces les recomiendo que hagan un pequeño ejercicio que es muy lindo, que tomen un pequeño papelito en la mañana, déjenlo cerca de su buró y vayan anotando todas las emociones que puedan reconocer. Desgraciadamente, nuestro repertorio emocional de repente es como muy pobre, ¿no? Este es un cuadrito que es muy lindo, que se llaman estados de ánimo básico y se explica de una forma muy simple, ¿no? La idea es que la vida siempre es de elecciones. Entonces yo voy eligiendo lo que yo quiero hacer en mi vida. Aquí me gusta porque vamos a encontrar en este cuadro dos cosas muy simples. Las cosas que son posibles o aquello ante lo cual yo puedo intervenir y las cosas que son fácticas, ¿no? O aquello ante lo cual no puedo intervenir. ¿Qué es algo posible? ¿Me quedo sin trabajo? ¿Tengo posibilidad de tener otro trabajo? Sí, tengo posibilidad. ¿Qué es algo fáctico? ¿Alguien se murió? ¿Sí? ¿Puedo revivirlo? No, es algo fáctico, ¿no? Esto tiene que ver la forma como yo, ¿sí? Dicen por ahí un autor, la vida no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo la situación que estoy viviendo? Por ejemplo, si yo me quedo sin trabajo y digo, no, bueno, pues es que está muy difícil ahorita con este tema de la pandemia, pues va a estar peor. ¿Qué voy a generar? Un estado de ánimo de resignación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Nada, y me voy a quedar sumido en la tristeza, en la depresión.
Si yo digo, mira, pues a lo mejor esta posibilidad, yo ahora he estado trabajando muchísimo con toda esta cuestión de la economía social, yo creo que es una de las alternativas interesantes. Digo, ok, a lo mejor ya no tengo trabajo, pero es mi oportunidad de hacer una cooperativa y de juntarme con personas que como yo tienen ganas de hacer otras cosas y de servir al mundo. Bueno, entonces voy a generar un espacio de misión. Ahora, si yo en un tema fáctico digo, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Es este caso de la persona que les comparto, que me dice, no, pues que no es justo, ¿por qué se murió mi hijo que era mucho más joven? ¿No? Entonces, si yo sigo con esa situación, ¿qué voy a generar en mi vida? Resentimiento, ¿sí? Si yo trabajo desde la aceptación, y digo, bueno, todos vamos para allá, la vida es perfecta, el tiempo que tenemos cada uno es perfecto, vivo en la paz. Entonces, bueno, voy a entrar muy rápido a explicar también porque ya se me está terminando el tiempo, pero les voy a contar este esquema que me encanta. Y esta es otra herramienta muy, muy poderosa. Y yo para explicar esta lámina que está en la pantalla, bueno, entro en el contexto primero de que durante mucho tiempo, muchos autores, y bueno, hay diferentes propuestas que todas son muy válidas, por supuesto. Los autores decían que había 5 emociones básicas, la mayoría. De hecho, hacían la palabra ámate, ¿no? Amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Actualmente se parte de la idea, y muchos de los grandes, como es Norberto Levi, el mismo Goleman, algunos otros, han hablado de que hay 2 emociones básicas, el amor y el miedo. Y en este tema que yo les compartía de la parte energética, los seres humanos somos energía y somos vibración. Entonces, para explicar esto me gustaría que pudiéramos imaginarnos un radio de esos viejitos, donde le prendíamos y le cambiábamos a la estación, ¿no? Es que ahora con tanta tecnología, pues ya nada más picamos un botón y ya, ¿no? Pero antes que teníamos que cambiar la estación y sintonizar. No somos igual. En el mundo de las emociones nos sintonizamos. Entonces, depende del lugar en el que tú te sintonizas, va a estar relacionado con la energía o la vibración que vas a emitir y con las emociones que vas a generar. Si fuéramos como un radio y sintonizamos la música clásica, pues bueno, vamos a generar una vibración. Por ejemplo, la música clásica, la música barroca, sobre todo, produce una vibración muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como el amor, por ponerla de ejemplo. Entonces tendríamos una vibración muy alta, donde las emociones que vamos a generar son dicha, sabiduría, poder, apreciación. Ahora, cuando yo vivo en el miedo, ¿no? Cuando yo tengo miedo, por ejemplo, ahora, si tuviera miedo de caer enfermo, o si tuviera miedo de perder mi trabajo, lo que vamos a hacer es generar una energía de miedo que vibra, tiene una vibración muy bajita, ¿no? Es como si ponemos el radio y sintonizamos esas estaciones que están ahí con el chunga chunga que de repente nos atosiga, ¿no? De lo que estamos escuchando. Entonces, la herramienta acá es como ese cuestionamiento básico de en dónde es que estoy vibrando. ¿Estoy vibrando en el mundo del amor o estoy vibrando en el mundo del miedo? Acá podría entrar mucho tiempo a explicarlo, pero quiero compartirles también esta lámina, que es como una pequeña recetita de cocina, ¿sí? Yo parto de la idea que en el mundo de la dimensión humana no hay receta. Cada quien tenemos que ir conociéndonos, identificando qué nos pasa. Pero bueno, esta es una recetita muy linda y muy simple de aplicar. Primero, cuando vienen las emociones, decíamos, se sienten en el cuerpo. Entonces, algo que va a ser fundamental es tomar esa conciencia, ¿no? A ver, ¿cómo me siento? ¿Qué me está pasando? Y hay una técnica tomada del modelo de la comunicación no violenta que a mí me gusta mucho, que es usar metáforas, ¿no? De repente, en el mundo emocional, como nuestro repertorio es a veces un poco precario y no tenemos tanta capacidad de decir qué me está pasando, nos perdemos, ¿no? Entonces, aquí la idea sería poder también utilizar algún tipo de metáforas. La segunda es este reconocimiento de nuestra emoción en una escala entre el 1 y el 10, cómo es que me estoy sintiendo. La tercera tiene que ver con investigar la emoción, ¿no? ¿Qué pensamientos están llegando? Que fue lo primero que expliqué, para poder identificar, ¿no? Si yo cambio el pensamiento, de ese pensamiento
negativo de seguramente pasó algo malo, a cambiarlo al pensamiento de seguramente me vino a visitar porque me trae una sorpresa. Cambia mucho la emoción que vamos generando. La otra parte es como hacer explícita la emoción. Esto que yo decía, no la controles. Las emociones hay que reconocerlas. Nos enseñaron a pensar que son buenas o malas. Ojo con eso, porque no. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y son este fusible que nos trae información. Entonces, la idea es que puedas identificar, ¿no? ¿Para qué vino la emoción? O sea, y por último, que la integres, que la hagas cuerpo, que la hagas tuya. No se trata de quedarnos, si estoy triste, no se trata de quedarme sumida en mi tristeza eternamente, pero sí de darle oportunidad que llegue, ¿no? La tristeza, a veces el mensaje que trae es que tienes que descansar. El enojo es una energía increíble, a mí me encanta la energía del enojo, si está bien canalizado, porque a través de la energía del enojo tú puedes poner límites, hacer que tu equipo genere una fuerza fundamental. Por ahí, para ir cerrando, este es una parte interesante que es lo que vamos a llamar las conductas S, que son las que despliegan en nuestro cuerpo esta sustancia que se llama la serotonina, que es la que nos da energía y nos da fuerza y nos permite estar saludables. Y tienen que ver con esta serenidad, con esta capacidad de hacer silencio profundo. Por ejemplo, meditar es una parte importante, con esa cuestión de conectar con nuestra parte sabia, que es muy importante, con darle sabor a la vida, alegría a la vida, ¿no? Toda la parte de la sexualidad, por ejemplo, que es una parte súper interesante. Ahí tengo un curso que se llama Amar en Conciencia, en donde explico fundamentalmente cómo la sexualidad es una forma de desplegar la conciencia muy interesante. El dormir, por ejemplo, es un punto fundamental. Y pues el sonreír profundamente. Cuando establecemos esta interacción a través de los demás, de la risa, la sonrisa, vamos a generar. Ahora, tenemos también las conductas R, que son las que trabajan con el cortisol. Y bueno, cuando yo tengo resentimiento o siento rabia o tengo un rencor, ahí vengo con el costal de rencor del pasado, o vivo reprochándole a todos y a todos, o me siento reprimido o reprimo a los demás, o pongo resistencia en todo lo que está pasando, pues lo que voy a generar es cortisol. Para cerrar, miren, les quiero, de verdad puse estas dos láminas que para mí es una de las distinciones más bonitas que tenemos en el coaching, y la verdad las puse como un regalo para ustedes, porque yo creo que me atrevo a pensar que en estos momentos han pasado situaciones complejas, ¿no? En todo lo que estamos viviendo, en una operación logística que es tan importante para cualquier organización, o sea, porque cualquier empresa podría fabricar cualquier cosa, pero si no le llega a los clientes a tiempo, pues sería terrible. Y esta es una distinción, no me voy a meter a leerla, porque ustedes tienen la presentación ahí, la voy a explicar de una forma muy simple. Yo la adoro porque yo creo que todos en la vida hemos tenido momentos en los que de verdad hemos puesto toda nuestra energía, todas nuestras ganas, porque las cosas salgan bien. Y a veces pues no salen tan bien, ¿no? O en otros momentos hemos puesto, por ejemplo, todo nuestro entusiasmo. Yo pongo un ejemplo ahí de un caso que me pasó hace poco, en donde me ofrecieron un proyecto realmente fascinante. Y no tienen ni idea la cantidad de horas que le puse todo mi amor, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo. Y desgraciadamente, cuando llegué a la última negociación, ya que estaba aprobado el proyecto y todo, alguien me dijo, mira, Nieves, tú con este trabajo te va a ir muy bien y te vas a volver famosa, ¿no? La realidad es que creo que no está en mis planes. La cuestión, para precisar, es que me ofrecieron un negocio en donde había literalmente atrás una tranza. Y cuando yo escuché esto, yo sabía que había puesto toda mi energía, que había trabajado muchísimo, que había invertido mucho dinero en el proyecto, pero nunca estaría como dispuesta a fallarle a mi propia visión de la vida, ¿no? A mis valores fundamentales, a
a la emoción que me pueda generar sentir que no estoy haciendo el bien. Ese es el mejor ejemplo del éxito más allá del éxito, ¿no? Hay muchos momentos en que a lo mejor no hice ese negocio, a lo mejor no gané mucho dinero, pero me quedé con esa satisfacción, con ese autoconcepto de que estoy haciendo lo que debo de hacer en la vida. Y les quise regalar esto un poquito porque creo que el trabajo que ustedes están haciendo, seguramente en muchos casos, porque sé que son muy exitosos y exitosas, como las escuché la semana pasada, es muy poderoso. Pero posiblemente también pueda haber en algún momento cierta frustración. Entonces, la libertad es lo mejor que tenemos. Servir es el vicio de ser, decía una de mis grandes maestras. Y yo te sirvo cuando soy, ¿no? La verdad profunda y verdadera, la verdad esencial en lo que estamos haciendo. Esta situación de yo gano, tú ganas, un término que yo adoro que es la impecabilidad, ¿no? La impecabilidad es ser impecable, es sin pecado, sin falla en todo lo que hacemos. El trabajar nuestras emociones, aunque a veces pues, me pueda sentir un poquito frustrado o enojado. Y bueno, la posibilidad realmente de compartir con otros, de darles a los otros, de generar este potencial creativo que todos tenemos, de actuar en libertad. Y bueno, me parece que la profesión, la función que ustedes hacen, pues merece un fuerte aplauso, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Y estoy segura que además de los grandes éxitos, van a tener esta gran satisfacción de decir, me siento orgulloso o orgullosa de lo que estoy haciendo todos los días. Y bueno, cierro con esta pequeña reflexión de vivir conscientemente, que es una de las cosas que nos permite estar conectados. Cuando yo estoy consciente de lo que me pasa, voy a tener una conexión muy fuerte conmigo misma y conmigo mismo y con esta parte de la inteligencia emocional. Y este gran autor, Nathaniel Branden, que es uno de mis favoritos en el tema de la autoestima, ¿no? Creo que cuando nosotros tenemos esta capacidad de ir a este mundo interior, de conectar con nuestras emociones, nos volvemos una posibilidad para todos los demás. Yo quiero agradecerles profundamente y terminar también, y les pediría que nos pongan ahí en el chat sus comentarios. Con esta técnica empezamos con el check-in, cómo me siento, y si nos ponen en el chat. El check-out también, así como empezamos, tiene preguntas en el contexto humano y cuando digo cómo me voy, no se vale decir bien o mal, sino me voy contenta, me voy satisfecha, me voy enojada, me voy frustrada, qué emoción tengo en este momento y qué me llevo, qué aprendí, ¿no? Siempre para nosotros será muy importante saber que este tipo de sesiones pues tienen algún valor importante para ustedes y pues les agradezco profundamente el espacio, de verdad, a Soy Logístico, que me siento muy honrada de que me hayan permitido estar en este espacio. Muchísimas gracias. Ahí les dejo mi contacto, tanto por el WhatsApp como por el correo electrónico. Y también quiero tomar un segundo para hacer dos breves comentarios. Estamos trabajando con varias alternativas ahí para poder apoyar esta situación que estamos viviendo. Uno a través de un curso en línea en donde realmente lo que queremos es que le llegue a una cantidad muy grande de personas. Estamos con una serie de patrocinadores importantes que también ahí los invitamos si alguien quiere patrocinar algún módulo para que podamos abrirlo a muchas personas y con una red de apoyo emocional con un grupo de colegas que bueno, estamos haciendo un trabajo para servir al mundo. Y pues muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias a Soy Logístico. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Nieves. Muchas gracias por todo lo que aportaste, por todo el valor de tu presentación y bueno, sobre todo, pues cómo nos dejas con las emociones, ¿no? Mucho depende de nosotros, de nuestras actitudes. Tenemos algunas preguntas en el chat. Creo que tenemos unos minutitos, las que podamos contestar y si no, las que se queden pendientes, podemos resolverlas vía correo electrónico, vía WhatsApp. Entonces, quiero iniciar con una de las preguntas que nos hacen. Bueno, hay un comentario que ponen que no queda clara la diferencia entre emoción y el estado de ánimo. Si puedes dar algún otro ejemplo. Sí, claro. Les voy a poner un ejemplo
muy mío para explicarlo más simple, ¿no? Yo tuve la fortuna de nacer en una familia, estoy muy agradecida, con un papá súper optimista, ¿no? O sea, el estado de ánimo de mi papá de toda su vida fue el optimismo. Él siempre veía todo bonito, ¿no? Todo estaba bien. Entonces, y una mamá que se preocupaba de todo, ¿no? Entonces, el estado de ánimo de mi papá durante toda su vida, ojo con lo que digo, porque el estado de ánimo puede ser que llega por una situación, por ejemplo, tenemos una pérdida de un ser querido, entonces genera un estado de ánimo que puede durar un mes, 5 meses, o me ascienden en el trabajo y me da así mucha felicidad, y entonces sería maravilloso que mi estado de ánimo permaneciera muy alerta durante mucho tiempo, porque eso me permitiría trabajar mejor. Entonces, el estado de ánimo, por explicarlo de una manera simple, puede ser mi actitud hacia la vida, optimismo, preocupación, o mi actitud ante una situación que es recurrente y está ahí. Por eso yo pongo, es como esta base donde los niños brincan. Pero las emociones, pensemos en un día normal, me levanto en la mañana y entonces tengo 2 hijos pequeños, ahora los míos ya no están pequeños, y de repente llego a despertar a mi hijo, le doy un beso y le digo, mijito, es hora de levantar, y despierta y me dice, ma, te quiero mucho, y sonríe. ¿Qué emoción genero? Pues a lo mejor alegría, satisfacción. Imagínense la cuestión contraria, ¿no? La mamá se queda dormida y entonces llega con el niño, ¡ay, apúrate, ándale, rápido, levántate!, ¿no? Y entonces, ¿qué emoción genera? Pues bueno, voy a dejar al pobre niño con una emoción totalmente alterada, ¿no? Entonces, esa sería como la diferencia. El estado de ánimo es una predisposición que está recurrente, las emociones brincan. Entonces, en un solo día yo puedo levantarme agradecida, estar feliz porque mi hijo me dijo que me quiere mucho, pero luego salir al tráfico y que me dé angustia porque voy a llegar tarde, o llegar tarde y que me dé pena, ¿no? Sería un poquito la distinción. Espero haber sido más clara. Perfecto, Nieves. Nos comentan también la presión laboral, no solo la padecemos los logísticos, bueno, todo esto es una cadena, sino también los clientes, la parte operativa y demás, ¿no? ¿Cómo manejar la presión cuando hay tantos factores y cómo puedes ayudar a manejarla? Sí, aquí es muy buena la pregunta, la verdad. Y las emociones, que es una de las características que tenemos que aprender a reconocer, las emociones son contagiosas. ¿Sí? Y eso es algo muy importante. No sé si les ha pasado, pero si llegas a una reunión donde todo el mundo está enojado, que dices se puede cortar así como con cuchillo lo que estamos sintiendo, bueno, en esta cadena de producción que es tan importante, por supuesto que vamos a generar diferentes, la presión, ¿no? La presión de los tiempos. Entonces, que es muy importante trabajar, por ejemplo, una herramienta muy simple, trabajar con la respiración. Si yo me siento alterada o me siento alterada. La otra es trabajar con la conversación, ¿no? Y conversar, a lo mejor, por ahí coaching tiene muchas herramientas muy lindas. Hay una que me gusta mucho que se llama el ciclo de coordinación de acciones. A lo mejor yo me doy cuenta de que no te voy a poder entregar a tiempo, y no es por una falta de impecabilidad, sino es porque pues, se fue complicando la cadena. Te digo, ¿no? Y entonces me disculpo, que es algo que a veces nos falla mucho hacer, ¿no? Entonces, por ahí sería un poquito la respuesta. El ciclo de coordinación de acciones en coaching es una herramienta muy puntual para ese tema. Ramón, desde tu perspectiva, tú en tu experiencia operativa, ¿qué podrías comentar? Pues muy alineado con lo que menciona Nieves. Sucede muy frecuentemente que internamente coordinas todas las actividades para que se compre, se planee, se compre, se produzca, pero al momento de ir a entregarle al cliente, que es un poco la pregunta que mencionaban, el cliente tiene otra perspectiva, tiene otro escenario, entonces definitivamente es entrar en el tema de la negociación, pero mucho teniendo la parte de la empatía y la escucha activa. Recién lo comentaba ahora Nieves, de, bueno, entender qué pasa, escuchar, preguntar. Un punto clave, me parece, es preguntarle a la otra persona, porque siempre en algunos momentos nos damos por hecho que lo que no me está saliendo bien a mí, realmente lo van a percibir como algo que no voy a poder cumplir.
ahí está, que no voy a poder entregar, y eso es algo que a mí me estresa, me presiona, pero que también, como mencionaba ahorita Nieves, como se contagian las emociones, al llegar y estar en interacción con mis clientes, pues también lo podría contagiar. Pero si también le pregunto asertivamente, lo escucho, seguramente vamos a poder lograr un punto de negociación en donde haya un beneficio ganar-ganar, que es de los otros pues regalos que nos acaba de hacer Nieve. Ahí está en lo del éxito más allá del éxito, ahí está. Exacto. Esa parte, ¿no? De la negociación ganar-ganar también, ¿no? Así es. Y ver de qué forma, creo que a veces nos falla un poquito ese tema. Uh-huh. Es un camino. Tenemos una más. Nos dicen, la inteligencia emocional es una herramienta muy útil en todo el ámbito y el sector logístico no es una excepción. Sin embargo, la percepción y la apertura para aceptar la expresión de emociones no es homogénea en las diferentes generaciones. ¿Pueden compartir algún consejo para permear entre conceptos cuando se trabaja con equipos propios y externos, cuando son integrados por 2 o 3 rangos generacionales? Sí, ese es también todo un tema, ¿no? Creo que voy a compartirles una opinión muy personal y espero que sea útil. Yo de repente creo, sí, evidentemente tenemos estas brechas generacionales y todas estas etiquetas que hemos puesto, ¿no? Porque de alguna manera son etiquetas. Yo parto de la idea que en el mundo de las emociones, pues somos seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos. Y la idea del mundo emocional es como vibrar igual con el otro. Aquí no importaría mucho si somos otra generación. Creo que cuando tenemos esta capacidad de empática, de ponernos en la sintonía del otro, ¿no? Los chavos de hoy ven muy diferente la vida a como la podemos ver a lo mejor las generaciones de antes. Pero en el mundo emocional, pues las emociones nos pertenecen a todos. Y creo que lo importante sería eso, como buscar esa frecuencia en donde yo pueda vibrar igual que el otro, entendiéndolo, comprendiéndolo y volvemos a la parte escuchándolo, identificando qué es importante para la otra persona, sin importar el sexo, la edad o la posición que ocupa en la organización. Perfecto. Sí. Brevemente, Gaby, coincido totalmente con Gaby y sí, con Gaby, con Nieves, y considero que es algo que ahorita está demasiado estigmatizado, porque por el hecho de haber nacido nativos digitales o no nativos digitales, no puede ser que se califique a toda la persona en la parte completa. Y por el otro lado, considero que algo que es muy importante, independientemente de la generación, es la cercanía con la persona. Teniendo esta cercanía, vas a ser más empático, lo vas a escuchar, vas a saber cómo apoyarlo, cómo ayudarlo, porque todas las generaciones que estamos conviviendo en este momento, que podrían ser 3 o 4, necesitamos unos de los otros. Así es de que sí es un reto, pero yo creo que no es... o sea que tenemos que irle quitando esa parte de estigma de que es porque es la nueva generación que sí es un nativo digital y que entonces ellos van a responder de una forma o de otra. No, realmente es la cercanía con las personas, desde mi perspectiva. Gracias, Ramón. Voy a una última pregunta que me parece interesante para todas las personas que somos muy intensas, aprensivas. Nos dicen, ¿qué consejo darían a las personas que son aprensivas y que podría decirse que se toman la vida muy en serio y les cuesta trabajo dar vuelta a los problemas como un asunto personal y no solo laboral? ¿Qué consejo les podrían dar para terminar, Nieves, Ramón? Preguntó y se contestó. Preguntó, ahora sí que me encantan eso, nos decimos, hizo auto-coaching. Nos está dando como la mejor respuesta a la pregunta, ¿no? Creo, yo decía hace ratito, la vida no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Y de alguna manera, pues, engancharnos con los demás de repente, ¿no? Es una parte que tenemos que aprender a no engancharnos en las emociones. Ahora, en el mundo, cuando somos muy aprensivos, yo voy a compartir como mi opinión personal también acá. Yo creo que una parte muy importante es tener como esta fe, ¿no? De que la vida siempre es perfecta, ¿no? Y que la vida nos trae regalos todo el tiempo
y la interpretación que damos es lo que tenemos que trabajar fundamentalmente, ¿no? No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y desde mi perspectiva, ejemplos con jefes que he tenido, en donde son muy aprensivos y específicamente exigentes del resultado, definitivamente primero le entrego el resultado y como realmente me lo está solicitando, aunque en muchas ocasiones pues no que necesariamente es la manera que desde la parte operativa era la más efectiva, pero ya que lo entrego y se tiene cubierta esa necesidad, si regreso con mi jefe, con mi colaborador, con mi compañero, decirle, ok, eso que me acabas de pedir también lo pudimos haber hecho de esta y esta forma. Dame la oportunidad en una siguiente ocasión de que podamos comentarlo, discutirlo y hacerlo más, ahora sí que, como decía, con esa cercanía y esa comunicación entre los dos. Perfecto, Nieves, Ramón, pues muchísimas gracias por tus aportaciones, por el gran valor. A nombre del Consejo de Soy Logístico les damos las gracias, a nombre de nuestro director general David Martínez, de nuestro presidente Pedro Gómez, a Itzel, Clau, muchísimas gracias. Y a la gente que nos está pidiendo las presentaciones, el autodiagnóstico, vamos a enviarles un correo con una breve encuesta, ahí va a venir la liga de la grabación, y el autodiagnóstico está en nuestra página web. Si se meten a www.soylogistico.org.mx, en la sección de sesiones, ahí está el autodiagnóstico, solamente le dan clic y lo descargan. Y bueno, pues estamos muy atentos a todas sus dudas. Si hay algún tema en particular que quieran que tratemos, la idea, como les decía al principio, es compartir contenido de alta calidad que a ustedes les sirva en la toma de decisiones. Pues bueno, estamos abiertos, nos vemos la próxima semana y otra vez muchas gracias a todos los que se conectaron, que nos escucharon en México, en el interior de la República, en otros países. De verdad, muchísimas gracias. Nieves, Ramón. No, gracias. un gusto. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.